Alberto, eso fue el episodio número 92. ¿Qué te pareció esta experiencia? Hermosa hablar de Salarrué, de aspectos que pocas veces se mencionan, o al menos para quien no es un estudioso, ¿verdad? Que tenga que investigar algunas cosas de su vida o de su obra. No nos enteramos, pero esa construcción del personaje histórico y también del personaje literario o artístico también es importante conocerla, explorarla, para conocer las dimensiones que tiene él como persona y artista y la forma en que él vivió algunos tipos, en especialmente el martinato, Claro. que es una época bastante cuestionada y también se está documentando bastante en la vida cultural del país. Ok. Bueno, Alberto, aprovechando, hace poco regresaste de Chela. ¿Qué tal estuvo el festival? Bueno, estuve en la Feria del Libro de Xela, fue la 7ª edición. Siempre es hermoso volver a Quetzaltenango. Creo que he estado en todas las ferias del libro de Xela, hasta en la virtual. Como dice la Niurka, ¿no? He estado en todos sus cumpleaños. Y también es la vivencia, ¿no? De curiosa de volver a ese espacio que uno quiere, pero a la vez ver qué nuevo se está haciendo culturalmente en la ciudad y en general en Guatemala. Y siempre volveremos. Ok. Y bueno, Alberto, este es algo que quisiéramos saber. ¿Tú estás escribiendo algo? ¿Estás trabajando en alguna cosa actualmente? Sí, bueno, mi último libro publicado formalmente fue el año pasado con El domador de caballos. Quizá el anterior había sido Cantos para mis muchachos en 2014, 10 años. Y quizá ha habido un silencio editorial, digámoslo así. Pero sí, tengo cosas ahí que estoy trabajando, también puliendo libros que ya tenía desde un tiempo. En especial un libro, un cuento, algo no sé qué es. Para niños, aunque no es tanto como Salarrué, ¿no? Que es para cipotes o es de cipotes, a saber. También poemas infantiles, digamos, o de la rama para niños. Y también creando nuevos poemas con la idea de armar un nuevo libro. Ok. Bueno, esperamos leerlo por aquí tarde o temprano. Pero bueno, espero que disfruten en 2030. Espero que disfruten mucho este episodio. Fue un recorrido por la vida y experiencia artística de Salarrué y pues creo que cambia un poco la visión sobre este escritor, pintor, artista, poeta, de todo. Sí, que mantuvo su dignidad hasta su muerte, ¿no? Así es. Así que comenzamos. Esto es Proyecto Chachalaca, episodio número 92, Cuentos, Palos y Potes, con Alberto López Serrano. Este episodio es un guiño a la vida e historia de Salarrué. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Bien, Amaru, siempre será un gusto compartir con vos y también en especial con Salarrué en esta ocasión. Ok. Bueno, mira, acabamos de pasar de una temporada dura de tormentas. ¿Cómo te han tratado? ¿Cómo has estado? Fíjate que yo estuve en Guatemala durante esta temporada de lluvia fuerte, ¿verdad? Y también allá pues hubo afectaciones en gran parte del territorio, pero siempre estuve pendiente de lo que pasaba en el país. Así fue trágico ver que varias colonias o sectores del país en general se vieron muy afectados. Sí, igualmente en Guatemala me parece que también acaban de pasar de una temporada de incendios, sí, a una temporada de deslaves. Y ahora con inundaciones, deslaves y hasta el día de hoy siguen. Con problemas al respecto, complicadísimo. Bueno, Alberto, ya sabemos quién eres tú, pero ahora vamos a hacer una dinámica diferente y va a ser relacionada a Salarrué. Esto es Ping Pong con Alberto López Serrano. Muy bien. ¿Libro favorito de Salarrué? Locuras de cipotes. Okay. Una palabra una palabra tuya que describa a Salarrué. Ingenioso. Muy bien. ¿Mejor momento que consideres tú de la vida de Salarrué? Ay, que tal vez cuando estuvo en Nueva York y pudo ser más libre. Ajá. Estuve estudiando allá. En cuanto a su carrera artística. Ajá. ¿Un personaje que te guste de los cuentos de Salarrué o de las historias de Salarrué? Mi favorita es la cuitilla cochina de un cuento de cipotes. Ok. ¿Qué preferís? ¿Salarrué pintor, Salarrué poeta o escritor? Narrador. Ajá, narrador. Ok. ¿Mayor influencia literaria de Salarrué? Ay, sí, no sé. Bien, pero en general, fíjate que como su obra está bastante permeada o, digamos, influenciada por lo esotérico y lo teosófico, yo diría que gran parte de sus lecturas en cuanto al tema, ¿verdad? Tuvieron que haberle influenciado bastante. Por ejemplo, la Madame Blavatsky o Krishnamurti o todo en torno. Madame Blavatsky, sí, de Blavatsky. ella hablamos, que también era la, vamos a ver, la que mandó a hacer la teosofía aquí en El Salvador, de hecho.
Sí, ella es una de las fundadoras a fines del siglo XIX de la doctrina y la enseñanza teosófica en el mundo, desde Nueva York. Bueno, ese sería un episodio que tenemos pendiente, fíjate, hablar sobre la teosofía en El Salvador, porque se ha dicho varias veces sobre la teosofía, que Maximiliano estaba metido y que estaba metiendo billete a la teosofía, y hemos tenido aquí personajes como, por ejemplo, el papá de Claudia Lars, que también fue quien fue uno de los maestros, Quizás sería un gran contexto sociocultural el hablar de la teosofía en todo ese marco de inicio del siglo XX en el país y que se vio involucrado, enriquecido con gran parte de los intelectuales y escritores del momento. Sí, y además artistas, pues más ampliamente artistas del momento, pues, políticos, ¿verdad? Como ya decías. Eso? Hoy en día sería como el wellness, una cosa así de pero para artistas y militares genocidas. Pero bueno, continuemos. Bueno, Alberto, hablemos un poco sobre la vida de Salarrué, ¿sí? ¿Qué me puedes contar? ¿Dónde nace Salarrué? Nace en Sonsonate, es lo que se dice, es lo que se menciona, ¿no? Pero más puntualmente nació en la parte donde hoy es Sonzacate y que está como en ese camino entre donde hoy está Agape, en Sonzacate, hacia Sonsonate, ¿no? En ese tramo. Sí, de niño sí creció en una casa del mero pueblo Sonsonate. De hecho, se supone que ahí estaba, o no sé si ya se cayó, una placa que mencionaba ese hecho, ¿no? Que ahí creció Salarrué. El baby, ¿no? El niño, Salarrué, el chelito rubio, ¿no? Que andaba por ahí. ¿Cómo era Salarrué físicamente? Él era rubio. O sea, mira, yo lo veo a blanco y negro en la fotografía, pero ¿cómo era Salarrué? ¿Era rubio, ojos azules? ¿Cómo era? Sí, de su apariencia física, un niño, desde niño, pues ya demostraba su altura, ¿verdad? De piel blanca, de cabellos claros, ¿no? Casi que rubios. Ojos verde azules, no sé si eran verdes o azules, pero en ese intermedio de verde azules. Y herencia de su papá, no, de su abuelo materno que venía del País Vasco. Entonces, pues de alguna forma de ahí viene las facciones o los rasgos físicos de herencia europea, ¿no? Y se marca bastante, al menos en él, de la parte arrué. Mira, qué interesante, porque de Sonsonate, de la zona de Sonsonate, hay figuras muy importantes en la historia de El Salvador. Prudencia Ayala es de esta zona de Occidente de El Salvador. Y bueno, ¿qué me puedes decir de su educación? Pues como te comentaba, él nació ahí en el pueblo o en las afueras del pueblo, en una zona quizás rural, era como antes, quizás ahora ya no hay distingo entre cuál es la zona rural, pueblo, ¿verdad? Entre Sonsonate y Sonzacate ya es un solo grupo urbano de negocios y casas. Sé que estudió su primaria o sus primeros estudios en una escuela municipal de Sonsonate y que a raíz del matrimonio fallido de su mamá, doña Teresita Arrué, ¿verdad? Con don Joaquín Salazar, que no da más y se separan, se divorcian, ella se queda con los 2 hijos. Del hijo mayor, Joaquín, poco se sabe o no hay mucho que decir, al menos yo no sé. Pero del segundo hijo de Luis Salvador Efraín, ¿verdad? Que después fue Salarrué, es de quien más se ha documentado y que la mamá fue la principal proveedora, o ella después asumió de lleno el papel de madre y padre, como se diría ahora, ¿verdad? A partir de la costura. De la costura. Básicamente, a partir de la costura, ella pudo criar a 2 niños pequeños, ¿verdad? Para darles estudio y todo. Y con el tiempo ella decide mejor irse a Santa Tecla con familiares que sí le pueden ayudar con pisto, ¿verdad? O al menos pueden también apoyarle para la educación de los niños. Y lo ponen pues en un colegio ya de San Salvador o Tecla. Yo he oído como entonces sí, en el liceo salvadoreño, pero no tengo que dar esa edad. Pero sí, digamos, ya comienza a formarse, a educarse a la par de sus primos, ¿no? Ellos tienen un poco más de recursos económicos, entonces ellos ya van a colegios o a mejores formas de educación en el momento. Y también es de ahí donde comienza una formación artística, ¿no? A la par de los primos Núñez Arrué. Núñez Arrué. Y de ahí también está el primo, bueno, de hecho son primos hermanos con el caricaturista Toño Salazar. Toño también es formado, digamos, o inicia su estudio artístico a la par del primo Salarrué, desde pequeños, ¿no? De hecho, tienen en una academia por ahí, ya podemos hablar un poco más de eso. ¿Y qué dice la historia? ¿Cómo era él? ¿Él era avispado? ¿Era muy bueno para el estudio? ¿Era regularzón? ¿Era problemático? ¿Cómo era él?
O sea, digo... Al parecer era un niño bien portado, o al menos era... niño bien. Ajá, según hay una descripción del primo de Toño Salazar que comenta que tenía como una apariencia como de ángel, o sea, como de místico, no sé, desde chiquito, digamos. Ajá. Y en una academia en la que él fue becado con recursos del Estado, hay que decirlo, ¿verdad? Porque así él accedió a estudiar en Washington, D.C., en una escuela de artes que se llamaba Corcoran, en Washington, D.C., pero tienen como un alumno destacado de su generación. Así que, digamos... Era aplicado, digamos. Aplicado y sabía. ¿Y qué va a estudiar allá a Washington? ¿Pintura? Pintura, sí. Pintura claro. con el primo. Y de alguna forma él ahí comienza a estudiar académicamente, por lo menos lo de pintura, que él ya tenía pues ahí sus talentos, ¿verdad? Que escribía, pintaba, dibujaba. Sí, porque fíjate que la mayoría de personas cuando piensa en Salarrué se imagina los escritos, los cuentos, Sí. los libros que hizo, pero no que pintaba. Sí, quizás es la segunda fuerza en su carrera, la pintura. En algunos casos es indivisible o se alimentan una a otra la pintura con la escritura. O, por ejemplo, hay quienes han hecho estudios o comparativos entre que una pintura se puede ver reflejada en tal cuento o al revés, que quizás de tal cuento salió la pintura o quién es quién. ¿Quién es quién? En ese aspecto, digamos, enriquece a partir de lo que él aprendió y lo que también he sabido es que él dejó, digamos, o se salió de la academia, ¿no? De la escuela formal, porque tenía también visiones distintas, ¿no? De la forma de ver los colores o de la forma de creación artística, ¿no? Muy personal. Y cuando él deja esa academia, de hecho, tiene algunas expos en alguna galería, ¿verdad? O sea, ya está también dando muestra de su talento artístico en algunas galerías. Y cuando él vuelve al país, se dedica especialmente a ilustrar revistas, portadas, interiores, o para hacer jardines. Quizá eso... espérame, decorador de jardines, algo así. Ajá, de la creación visual de jardines, de por recopilar ejemplo. todo lo que hemos... Porque, vamos a ver, se va a Estados Unidos, va a Washington, D.C. y empieza en una academia con el tema de la pintura. En algún momento se sale de la academia porque dice... Bueno, esto fue en 1918, digamos que él deja el estudio académico. Sí, entonces dice, esto no es muy cuadrado para mí todavía. Entonces ya tiene sus exposiciones, ya se está haciendo nombre y viene aquí a dibujar portadas de revista. Sí, la más conocida de la revista se llama Espiral. Espiral, ¿y de qué También es como muy experimental el dibujo. Te decía, él tiene su propia forma de ver las líneas y los colores, ¿verdad? Sí, claro. Entonces esa revista lo que me estoy daba imaginando campo para literatura, arte plástico, ¿verdad? En la revista él era el que estaba a cargo del diseño. Él era como el Andy Warhol salvadoreño, algo así. Ajá, y la gestión, también la gestión, pensa en un Salarrué de 20, 22 años, que ya está pensando en hacer gestión de expos en galerías o juntar pintores, juntar artistas, escritores que andan por ahí ya para reunirse o para armar un evento, ¿verdad? Juntos. Inquieto el Salarrué. Ajá, entonces hay una pasada que en Nueva York, en Washington, él se encuentra con el libro del Trópico, que así se llama, ¿verdad? De Arturo Ambrogi, y que a partir de esas postales, digamos, que describe Ambrogi en sus libros sobre el país, ¿verdad? O esas imágenes, ¿no? Del campo o de la vida urbana de San Salvador de la época, la pequeña París. Sí. También, de hecho, así se llamaba, o así le decían a inicios del siglo XX. Sí, por aquello sus réplicas de estilo correcto. y arquitectura. La avenida edificio. y todo esto, sí. Sí. El Salvador del mundo. Entonces, esto fue después. Entonces, él comienza a ver ese libro y comienza como a decir, bueno, yo puedo volver al país y hacer más. Entonces, cuando él se regresa, no. Y en esas tertulias de pintores y artistas a inicios de años 20 es que también hay una muchacha, hermana de su buen amigo, que está perdidamente enamorada de él, que también es pintora, la pintora Celilar de Artés, muy callada, sufriendo en silencio, ¿verdad? El amor por este bicho chele, altote, guapo, ¿verdad? Mira, que eso... Mira, yo no quiero sonar mal, pero aquí muchas personas sufren por cheles altotes en televisión o en el anime que tiene sus bandos y todo el asunto.
Pero salió rompecorazones este Salarrué, pues. Sí, ya ves que eso también su físico también le apoyaba en ese Palancón, sentido. chele y Entonces, rubio. Ajá. es la hermana de esta pintora, la científica y escritora Alice Lardé. Después fue de Venturino, ¿verdad? Que le anima a esta, mira, decirle o ver cómo se juntan, ¿verdad? Y con el tiempo pues, Ajá. llegan a casarse y tienen 3 hijas entre el lapso de 1922, 25, por ahí, O ¿verdad? sea que ella lo casó a él. No sé quién a quién o ambos, ¿verdad? Probable, fíjate, La flecha sí. mutua. Porque ¿Quién salí sabe? también, yo entiendo y siento que era una mujer también bastante mística o misteriosa, ¿no? En su forma de ser y muy Ajá. fuerte. Quizás más fuerte En que carácter, se te agarró refieres. espiritualmente. Ah, ok. Ajá, entonces quizás fue Mira, una ¿cómo me dice eso de la espiritualidad de Ana? O sea, le metía atracción. mucho al rezo, ¿cómo lo...? Aquí mismo un 50 de Bueno, Rosario. hablábamos al principio sobre esta corriente Ay, teosófica, sí, o sea, ok. mística, esotérica, ¿no? Que estaba en boga en ese momento en el mundo en general, o al menos en Occidente, de nutrirse sobre corrientes hinduistas, budistas, en general, digamos, Orientales, orientalistas, claro, el ¿verdad? Tao y todo esto, sí. Y que estaban siendo nutrida la gente de acá, que está un poco tardía, ¿verdad? Cuando se funda la logia teosófica o la sociedad teosófica en Nueva York. Aquí es como casi que décadas después, ¿verdad? Que viene la ola, digamos. De teosofía, claro. Pero ya está. Y entonces Celie también andaba en ese rollo. Entonces también se juntan, digamos, en los planos espirituales y en los planos artísticos, que Celie también anda como pintora, como ilustradora. Y tienen 3 hijas, ¿verdad? En esos pocos años, porque las hijas son seguidas, así como casi que Saquemos al año. copia rapidito. Ajá, ajá. Ajá. Y Celie viene también de una familia, digamos, sus ancestros, ¿no? De Francia, los apellidos, ¿verdad? Lardé, Artés, Celie Lardé, Artés. Entonces Ok. viene de familia también que escribía o hacían historia o era, a menos les interesaba la historia, ¿no? Famosos historiadores como Jorge Lardé, por ejemplo, o también Jorge Lardé y Larín. Entonces viene emparentado con esa familia. Ok, Con sí que... inquietudes literarias, ¿verdad? En Claro, general. es que también, mira, no sé, yo no sé si decir que en aquella época éramos muy pocos y que de pronto sobresalía mucha gente, pero si te fijas siempre sobresale la gente que venía de afuera. Ujú. Y es algo que me parece que lo remarca Roque Dalton. Roque Dalton, que al final de cuentas aquí quienes han gobernado siempre son externos a la patria que se vienen a instalar. Es bien curioso Ujú. eso. Sí, también hay que ver las posibilidades que tienen, ¿verdad? Algunas artistas, y también hombres y mujeres en general, Ujú. de poder acceder a una educación o a una difusión de su obra desde antaño, ¿no? Digamos, en una sociedad salvadoreña que está naciendo hacia el desarrollo, hacia una cultura, ¿verdad? Y que está buscando una identidad también Sí, mira que dentro de pasamos. toda la corriente latinoamericana, ¿no? Sí, Entonces, mira que que es pasamos. salvadoreño, que viene de quizá un siglo antes, ¿verdad? Claro. Después de la independencia. Sí, ponele, Ujú. mira, venimos de ser la pequeña París Ajá. centroamericana y después fuimos el Japón centroamericano, la Suiza centroamericana. Todo menos Sí, El Salvador todo menos el Salvador de propio, ajá, Centroamérica, va ajá. turbio. Entonces viene esa corriente, ¿no? Que está en boga y que permea y se hace una junta, digamos, de cerebros artísticos y visionarios también, ¿verdad? Que de alguna forma están emparentados de manera intelectual, ¿verdad? Y que crean juntos o andan juntos ahí creando casas de la cultura o lo que sería, digamos, un germen de la idea de juntarse, hacer talleres, platicar, tertulias, lectura y Ok, que ok. ayudan, digamos, a ir creando un ambiente cultural en San Sí, Salvador, por lo menos. por lo menos. Mira que esto es bien interesante, fíjate, que sucede por generaciones. Son, por ejemplo, bolas, por así decirlo, de artistas, músicos, Ujú. poetas que se van juntando y van produciendo, digamos que el dictamen de la cultura en el país. Ahora estamos en una época totalmente diferente, donde ya no funciona de esta manera. Ujú. Hoy quien determina o lo que determina la cultura lo vamos recibiendo por redes sociales en esto de la hipercultura. Pero mira qué interesante. Y bueno, regresando un poco al tema familiar de Salarrué, me comentás que él, digamos que sus padres se separan, él se queda con su madre y se va con la familia de su tía o tío, no sabría decir, tú Sí. me dices. Entonces, pero aquí quisiera saber, ¿él sí vive cómodamente, es una persona acomodada o sí es una persona con privaciones en su desarrollo? Hasta que llega a Ajá. la academia, claro. Cuando se mudan para Santa Tecla, digamos, su vida mejora, digamos, porque pues tiene acceso a comida.
y, Sí. y formación en escuela y también trabajar artes. Pero antes, según lo que yo he leído, vivían así el día, ¿verdad? Que la mamá hacía costuras, como aquello de se cose, plancha y lava ajeno, ¿verdad? Para ir pasando el día Es como o el momento, el ¿verdad? príncipe de Bel-Air. Ajá, entonces tal vez en esa situación de estrechez económica, como se dice ahora, de pobreza, hay gente que le insiste, pues, o la familia misma dirá que podemos ayudar, dejar de insistir allí, en esa empresa quijotesca, ¿verdad? De querer. Claro. También No, hay gente, pues sí, es con orgullo, digamos, la mamá, doña Teresa Arrué, también es poeta, por ejemplo. También ha colaborado con periódicos, es maestra. Con el tiempo llega a fundar una academia o escuela de corte y confección, decía, la costura, ¿no? ujú. Entonces, ella viene de ser reconocida en cierto modo o de algún modo como intelectual también. Y creo que también es una influencia para el niño, Salarrué. O sea, ver a su mamá luchona, ¿verdad? Claro. Y a la vez intelectual. Intelectual, sí, porque escribe poemas. Salió en una antología, por ejemplo, que sacaron a inicios del siglo XX, que se llamaba El Parnaso Salvadoreño. El panazo. El Parnaso Ah, Salvadoreño. Parnaso. Entonces, Ok. como la musa, ¿verdad? Entonces, y viene su mamá incluida en ese libro. Entonces, también es una intelectual. También escribe para periódicos, o envía notas para periódicos. Y además ve por todo lo de la casa. Ah, ok. Entonces, digamos, en ese aspecto, de las mujeres que se tienen nombre registrado como escritoras, de las pocas que hay del siglo XIX hacia el XX, que son 5, 6, digamos, que se tienen registro, poemas, por ahí algunos poemas que se pueden rastrear o que se han salvado porque son incluidos en estas antologías o muestras poéticas. Si no, quién sabe de ellas, ¿verdad? Claro. Sí, de hecho, Y... para mí, Ujú. cuando hablamos de Salarrué, como te digo, escritos y él principalmente, pero uno Sí. no se imagina que su mamá Entonces, también digamos, toda esa participó. penuria, ¿verdad? Claro. De la vida también afecta el espíritu de los niños en general, de todos nosotros como niños. Y por eso decían que la infancia es la primera marca, ¿verdad? Y que se queda para toda la vida. Sí. Entonces, todo lo que vivís, Te marca para bueno y cómo vas a ser malo, como adultos, ¿verdad? por Te marca supuesto. hasta que te morís. Ok. Entonces, también pensemos en este Salarrué pequeñito, ¿no? Que también se crió en un pueblo de indios, lo digo entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué si era denominado Porque por el así le Estado? decían, porque había gran parte de la población de la zona de Sonsonate, alrededor, pensamos en Izalco, Sí. en Nahuizalco y a una zona que hoy llamamos de las Flores, ¿verdad? Apaneca, Ataco, era habitado por campesinos mestizos y también por gran parte de la población indígena. Sí. Sobre todo en Izalco, que es fuerte la presencia y aún el habla, ¿no? Sí. Aquí estamos hablando de tiempo antes de el Maximiliano Hernández Así es. Martínez, sí, el Super Bowl que se Sí, echó. fíjate que en un curso que estoy dando yo menciono, o me gusta una sección que le lleva a la gente que llega, ¿verdad? Hablamos históricamente de escritores que están como que son los máximos en ese momento, y la sección es de quiénes eran los babies que estaban naciendo en ese momento, ¿no? Pensemos en un Gavidia que cuando está ya el año 1900, cuando se parte el siglo XIX hacia el XX, ya era conocido como Gavidia, ya tenía sus 30 años más o menos, entonces ya andaba ahí inquieto, ¿verdad? Y Siempre. ya había escrito gran parte de lo que tiene, o después ya estaba figurado lo que iba a escribir. Entonces, ¿quiénes eran los bebés, por ejemplo, que tengo en una lista que hice? Dale. Por ejemplo, está quizás nombres conocidos, algunos no muchos. Por ejemplo, Carlos Bustamante es un gran poeta, no es tan leído o no es leído. Alberto Rivas Bonilla, José Valdés, Napoleón Viera Altamirano, Alice Lardé de Venturino, que decía es la hermana de la esposa de Salarrué, o sea, la Sí. cuñada. Mercedes Quinteros, el hermosísimo Raúl Contreras, Alberto de Guerra Trigueros, María Lucel y Claudia Lars, que nace el mismo año que Salarrué. Salarrué nace en octubre del 1899 y ella nace en diciembre. O sea, 2 meses casi 2 meses que de después, diferencia entre Salarrué y Claudia Lars. Y si lo ves más mundialmente, quienes nacieron ese año, del 1899, por ejemplo en Rusia estaba naciendo Nabokov, ¿verdad? También en Guatemala, Asturias. En Argentina, Borges, Hemingway en Estados Unidos, Hitchcock en Inglaterra, ¿verdad? Kawabata, un gran escritor en Japón. O sea, una configuración Sí, sí. estelar, Ah, digamos, correcto, que ¿no? Una gran con alineación. el tiempo va a dar el golpe en unas 3
décadas por lo menos, y que Salarrué es, como decías vos, un nombre que suena y que la gente recuerda de todos los escritores que hay en el país. Ok. Bueno, también nace en esas fechas, me parece que Amparo Casamalguapa, en ese tiempo también. Sí, es una década, digamos, o fin de década. Sí, correcto. Muy interesante. Bueno, antes de pasar con el siguiente tema, me gustaría preguntarte algo, Alberto. Bueno, tú que eres poeta, ¿qué crees que motivó a Salarrué a dedicarse tanto a la pintura, a la escritura, a la poesía, al arte en general? ¿Qué crees que lo motivaba? Yo pensaría que espíritus o mentes como el de Salarrué no tenían frontera en ese aspecto de la creatividad artística. Más bien él sentía, esto va más para pintura, esto va más para un cuento o un poema. Poemas tienen menos de lo que se conoce, más cuentistas sobre todo, algunas novelas. Y también hacía escultura, en algún momento actuó para teatro, ¿no? En su juventud sobre todo. Entonces se movió en diferentes ramas, incluso la música, guitarra, tocaba guitarra por ejemplo, y él tenía su propio código de partitura, digamos, para entenderse él mismo, ¿no? Sobre cómo el tono o qué nota iba a ser. Está algo loco el Entonces, Salarrué, fíjate. fronteras así artísticas, digamos, él tenía nada lo una limitaba. totalidad visual, ¿no? De eso, y también hay quienes aseguran, ¿verdad?, que desde su perspectiva astrológica y viajes astrales, sus desprendimientos del alma, también en esas salidas veía colores que él intentaba traducir en lo que podía materialmente. Qué interesante, fíjate. Sí, que, bueno, sería de ver, mira, porque la teosofía era como un conjunto, un paquete de prácticas, de ideas, de visiones del mundo, de la muerte. La verdad es que sí, fíjate, estamos ahí pendientes con un episodio de Sí, la más si teosofía. está propenso, como se sabe que Salarrué era, a viajes astrales o que el alma se desprenda del cuerpo. Quizás otro, como se dice, de la influencia que comentaba al principio, puede ser Alberto Masferrer, por ejemplo, en la parte más intelectual y la guía del tema teosófico para poder controlar esa parte física que también implica que tu alma se salga y vuelva. Es como tener control sobre ese aspecto de tu vida que para Salarrué era normal salirse. Ok. Pero es como tiene que tener controlarse, un equilibrio tiene que y haber reglas, controlar, sí. porque también puede ser peligroso. Sí, mira, qué loco eso. Pero mira, hoy en día ni siquiera, ¿qué? Educación financiera. No podemos ni controlar lo que sale de nuestra billetera. Ahora, ¿sabes? Me gustaría que comenzáramos a hablar sobre este tema de la vida de Salarrué, que la verdad es un poquito escabrosa, y me gustaría que me lo explicaras un poco. Sabemos que él estuvo o fue contemporáneo de Maxi. Sí. Entonces, me gustaría que habláramos un poco sobre la relación de Salarrué y el Martinato. ¿Cómo comenzó esta colaboración, este mix entre Salarrué y Maximiliano? Bueno, también Maxi, ¿verdad? Maxi, ¿va? De aquí en adelante, también estaba involucrado, ¿no? O interesado, estudiante de la teosofía. Entonces, desde muy jóvenes se conocieron, ponerle del año 20 por lo menos. Estaban en clases o recibían instrucciones de los mismos maestros, ¿verdad?, que tenían en ya sea academias o que venían a dar conferencias. Entonces ellos estaban ahí, se conocían, digamos, de la sociedad teosófica o del círculo que se reunía para discutir, para aprender o para recibir gente que venía a darles conferencias. Entonces ya eran, no cheros, no sé, pero al menos sí eran, Tuvieron que haber sido cheros, fíjate. eran conocidos o eran compañeros, ¿verdad?, de estudios teosóficos. De la misma tanda, qué feo suena. Entonces, decía, también andaba por ahí Masferrer y otra camadita, digamos, de intelectuales que también se involucraban en estas clases o eran también parte de los que daban los temas o eran los conferencistas. Y cuando corre la campaña, digamos, para la presidencia de 1931, no sé, y que gana Arturo Araujo, Masferrer está también involucrado en la campaña de Arturo Araujo. Sí, y Maximiliano estaba como... Él iba como el vicepresidente. De hecho, era el ministro de guerra, o como le llamaran en ese momento, ¿no? Ya de Araujo, y es este golpe militar el que derroca a Arturo Araujo y accede al poder Maxi a fines del año 31. Sí, mira, eso quizás muchas personas no lo terminan de ver o no lo identifican, pero prácticamente con Maximiliano se interrumpe esta temática de la cultura o la tradición democrática en el país. Porque a raíz de Maximiliano y los periodos que ocupa hasta 1944, y después de eso no tuvimos... militares. Sí, correcto. Tuvimos una serie de militares hasta la guerra civil salvadoreña. Sí, igual, aunque estuvo, digamos, desde
a mediados de la década de los 10, ¿no? El presidente Meléndez Sí, y los Quiñones, ¿no? sí, la dinastía Meléndez dinastía, Quiñones, como le sí, suelen claro. llamar, ¿verdad? Que Sí, no, ahí tienes como razón, que tienes razón. hay una época ahí, digamos, al menos unos 2 periodos donde se da esa Sí, tienes razón, esa esa interrupción. interrupción, digamos, Ajá, casi que caudillismos, ¿verdad? claro. Eso ya no pasa. En todo caso, digamos, cuando se rompe esta elección democrática, ¿no? de Arturo Araujo, están involucrados algunos intelectuales, como te decía, el caso de Mesferrer, que decae, digamos, su ánimo cuando se pierde o se derroca, ¿no? Porque era parte, digamos, de la construcción vitalista, ¿no? Casi que una visión comunista, digamos, no tal, pero él le llamaba vitalista. Sí, sí, claro. La doctrina o corriente vitalista. O escuela, si queremos ver escuela. Para mayor referencia, pues, se pueden leer el Minimum Vitae. Sí. Entonces, cuando ya está en el poder el general Martínez, Salarrué entra, ¿no? Como son amigos o son conocidos, ¿no? Entonces entra también dentro de algunos favores o algunos trabajos que le encomienda. Vos pones bien ahí como una colaboración, ¿verdad? Cuando comienzan las colaboraciones de Salarrué para el gobierno del régimen De martinato. Maximiliano. Entonces, por ejemplo, algo curioso, ¿verdad? Que sí se da la matanza, el etnocidio del 32, en enero del 32. Salarrué había recién publicado una carta que es conocida como Mi respuesta a los patriotas, donde él, digamos, no toma partido en el sentido del gobierno o la nación, más bien como el terruño, más bien yo tengo Cuscatlán, dice, yo tengo más bien el espíritu de la tierra, ¿verdad? Porque le cuestionan que él no aterriza en lo material o en lo que vive el país, pero es un poco antes de que se dé la masacre. Pero la carta sale publicada en esos días. Y cuando se publica la primera edición de los Cuentos de Barro en el 33, cuando era el siguiente año de la masacre, él elige cuentos que que quedan en esa versión, pero se sabe que hay otros cuentos que él no incluyó y que lo sacó hasta el libro Trasmayo ya en los 50. Ya cuando no estaba Maxi. Pero por la factura de los cuentos o de relatos, se dice son de la misma época. Y aquí al menos 3 de los cuentos, si no hay más, en Trasmayo, que denuncian abiertamente o directamente la masacre del 32. O sea, es como decir anti-militar, ¿verdad? Todo lo que escriben en esos cuentos y la manera ingenua, fuerte, ¿verdad? En esa dualidad en que él describe los hechos. Tenemos eso hasta después. Él no publica nada directamente que hable sobre la masacre matanza, del 32. a menos cerquita de las fechas en que pasa. Aquí hay algo que me gustaría preguntarte, porque este tema de censura, porque fue como una autocensura, es porque él estaba vinculado al gobierno de Maximiliano. ¿Qué rol tuvo Salarrué en esa época? Desde que la vinculación fue a través de esas colaboraciones que le pedían, supongo que pagadas, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, como el que iba a dirigir, por ejemplo, una revista, pero era revista del gobierno, ¿no? Para que él la dirigiera y viera todos los números que iban a salir. También fue parte de una sociedad o que se llamó Amigos del Arte, que si bien era un grupo de intelectuales, también estuvo también apoyando la logística o la gestión de ferias, festivales o expos del país y también regionales. Porque el gobierno, a partir de su cultura o de su política cultural que iba creando, era como el terruño, mostrar el país como una nación, ¿verdad? Y sus símbolos de identidad cultural. También es algo irónico, es una vuelta al indigenismo después de la masacre, ¿verdad?, que se da. En el 32, el gobierno comienza todo un aparataje cultural en teatros, en literatura, pintura, en las radios, por ejemplo, en cines, a crear esa imagen del indígena bueno, que el indígena era bueno. Que la punta de lanza para ese momento me parece que había sido Mangoré. Se había utilizado la figura de Mangoré para poder decir este es el indígena que tendríamos que tener. Sí, digamos, se da una serie de cosas o de culturas o de políticas culturales que se le pueden llamar así, que fueron efectivas realmente, porque creó un imaginario cultural a partir de lo que el Estado quería.
Y desde entonces que Pero se esto, crea un canon literario, un canon pictórico, un canon pero tengo que decir, cultural. esto es un reescribir la historia. Sí, Blanqueemos el acto del sí, 32. Tratemos de tapar este acto de violencia que acabamos de hacer con este sinfín de propaganda. sí, y cómo retomar los mitos, ¿verdad? Y que la recreación en pinturas de las indígenas desnudas, que son bonitas, ¿verdad? Y los cuentos que hablen sobre las costumbres del campo, que hablen sobre las tradiciones de los pueblos rurales e indígenas. Absurdo, digamos, después de borrar una gran parte de la población originaria, esta política de ensalzar el mito, ¿no? Originario, pero es como se hace en otros países o se hizo en otros países, ¿no? Que se ensalza o se mitifica, se glorifica el pasado indígena nuestro, pero el indio actual se está muriendo de hambre. Decir, sí, la gloria indígena, ¿verdad? Y la gloria de los pipiles y crear el mito de Atlacat o darle más bulla al mito de Atlacat, ¿no? Que venció y que no sé quién le pegó a Pedro de Alvarado y hacer teatro a partir de los mitos, ¿verdad? Indígenas. Pero el pueblo originario que está viviendo ahorita, en ese momento, y también ahorita, se está muriendo de hambre. Es decir, estás hablando en pasado. Existió. Cuando todavía había vestigios de Ajá. eso. Sociedad Entonces, que se esa creación ocultaba. de un Ujú. canon de belleza, ¿no? A partir del nuevo indigenismo, ¿verdad? Que ellos han creado, se vuelve un patrón cultural. Mira qué yuca, porque lo que hace Maximiliano prácticamente con esto es este golpe a la cultura, ¿verdad? Con Maximiliano es borrar una franja de la sociedad, querer blanquear Mm. nuestra cultura y a partir de ahí reescribir el ADN social del salvadoreño. Sí, porque también se da, no solo en el tema indigenista, también en la parte racial, si lo vemos, la palabra racial, ¿verdad? Ujú. También el tema de las mujeres, ¿verdad? Vos decías de Prudencia Ayala, ¿no? A ella se anotó para correr como presidenta, pero realmente ni siquiera podía votar, mucho menos inscribirse para ser candidata a la La presidencia. presidencia, sí. Fue una burla social que esta mujer, además indígena, ¿verdad? Correcto. Quisiera aspirar a esos cargos. O sea, también hay una carta donde de la cuñada de Salarrué que ella se queja, como ella se casó con un extranjero, ella perdió los papeles salvadoreños. O sea, ella ya deja de ser salvadoreña porque ahora ella adopta el país del esposo. O sea, ella ya deja de ser salvadoreña porque su esposo es de otro país. Entonces ella Ok. dice, y le dice ella, miren, en otros países avanzados que tienen democracia, no sé qué, le dice, eso no es ningún problema. Pero en el país yo no puedo ser salvadoreña solo por eso, porque mi esposo es extranjero. Duro, Y de duro. hecho es a ella quien le dedica a Salarrué los cuentos de barro, ahí al inicio. Ok. Entonces se da toda una serie de blanqueamientos, como decías, también el hecho de que el gobierno dé cláusulas o prohibiciones para que la gente oriental, digamos chino en general, o turcos, árabes, no puedan ser o comprar o ser los propietarios de negocios o de viviendas, o que los negros no puedan transitar por el Salvador. Si no tienen un contrato laboral, sí, lo Ajá, recuerdo. o no pueden, o Sí, sea, o los correcto. echan. Entonces toda esa parte, digamos, de la etnia también está bien fuerte y que tiene que ver con todo el contexto mundial. Ya está por ahí Sí, mira, la Guerra Civil Española, los ciernes de la Segunda Guerra Mundial, de los claro. judíos, y toda No, y esta no parte. solo eso, puedes ver ahí, Maximiliano era Un muy... gobierno afiliado o que era fan, ¿no? De Sí, Hitler. sí, Mussolini. De hecho, Esta es fíjate mi que... lucha. Circulaba así como de Correcto. parte del gobierno, ¿no? En los periódicos. Mira, qué duro, porque si te pones a pensar con lo de 32, es duro decir esto, pero él fue adelantado a su época para lo que iba a hacer Hitler en Alemania, con Ujú. los campos de concentración en Europa. Sí, vemos, y lo que decía de Salarrué, los roles, ¿verdad? Él estaba ahí, ¿cierto? Vinculado al gobierno. Por ejemplo, sus beneficios, ¿no? De que lo mandaran a Costa Rica con sus cuadros, o que sus cuadros, o también ser parte de festivales regionales, ¿verdad? Guatemala, México, sus cuadros fueran expuestos en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, una promoción, digamos, cultural de Salarrué de parte del Estado. O también, por ejemplo, que lo buscaran como el editor o ser parte del consejo que iba a revisar los libros que el gobierno iba a publicar con fondos públicos, o ser jurado en estas bienales, festivales que hay de artes plásticas, ¿verdad? De parte del gobierno. Es decir, son colaboraciones. Yo digo que eran pagadas, ¿verdad? Claro. O de alguna forma se veía también ese beneficio, ¿no?
Sí, pero mira, es que hay una cuestión que hay que ver, ¿verdad? Porque si bien el artista tiene que vivir, ¿verdad? Venderse o vender lo que es la imagen de un Ujú. artista de frente ¿cómo lo podríamos llamar? Un dictador como Maximiliano Hernández Martínez y verse envuelto en esto, Ujú. quizás ahí es donde me nace esta pregunta. Esta vinculación que tuvo Salarrué con Maximiliano o el Martinato, ¿le produce algún efecto negativo? ¿Es contemplado con Ujú. malos ojos por la escena salvadoreña, por los disidentes, por las personas que están en el arte, pero Ujú. no se están dando al juego de Maximiliano de blanquear la cultura, la historia a través de este sistema de propaganda que el Martinato estaba instaurando en ese momento? Entonces, ¿qué me decías al respecto? Fíjate que sí, había algunas voces de disidencia, digámoslo así, pero no directamente, al menos desde el sector intelectual. Talarrué yo lo incluyo como uno de esos también. O sea, estaba decía una dualidad en su personalidad o en su figura pública, ¿no? Mi pintura está con Maxi y mi Que escritura está mientras aparte. él Ajá. colaboraba o apoyaba o servía en algunos eventos o logística, o él era como el que dirigía esas actividades dentro del gobierno o para el gobierno, más bien, en su literatura estaba denunciando. O sea, tal vez no directamente, como por ejemplo el caso de Asturias en Guatemala, ¿no? Que tuvo que ir a ser exiliado porque él era frontal, o sea, contra el dictador de Guatemala, ¿no? Que ubico, si no me equivoco. Ubico, sí. Entonces, Asturias tiene que irse. Salarrué decide quedarse, pero, digamos, jugando con esa diplomacia desde la supervivencia, por así decirlo, Ah, dentro de su creación personal artística y su vivencia. espérame, es así como que yo la tiro tan fina y elegante, barajada de forma tan intelectual que no se la cachaban en el aire. No la entendían, no la interpretaban. De alguna forma, porque algo fuerte, como ya decías, fue la censura de parte del gobierno de Martínez, o sea, censura en todo ese aspecto, desde el cine, el teatro, o si no era el teatro el que producía el mismo Estado, Claro. y que se da en los periódicos, en todo tipo de radio, ¿verdad? Y que, para dar nombres, te decía para ahí, uno de los censores del gobierno era Arturo Ambrogi, por ejemplo. Y de alguna forma a él sí se le ha cobrado el hecho de ser parte de todo ese sistema. Es decir, él no es tan querido, no es tan divulgado actualmente, por ejemplo, o épocas posteriores al Al Martinato. Martinato, sí. Después sí, se le saca o se le publica algún libro, pero dentro de ese momento, años 30, él es como, ese hombre no. Incluso Salarrué, en la que te decía carta o mi respuesta a los patriotas, menciona algunos nombres por ahí, ¿verdad? Que como que usted me critica a mí, pero mire, usted tampoco está haciendo nada, o sea. Y en ese aspecto, decía, esa dualidad, ¿no? Está, por ejemplo, trabajando en algunos proyectos del Martinato y a la vez está trabajando en el diario Patria, toda la década casi, de los años 30, que Patria se vuelve el periódico popular o con una ventana abierta a lo social también. Y que desde ahí hacen algunas denuncias o por ahí van jugando con algunas cosas. Por ejemplo, en este libro que se llama Salarrué en Patria de Guillermo Cuellar, él hace todo un estudio, ¿no? De los aportes de Salarrué en este periódico, Patria. Y por ejemplo, que cumple años ahora Maxi, ¿verdad? Ujú. Y en la portada no viene No viene eso Maxi, ¿va? resaltado, viene como así una horita, ¿verdad? Y él de otras cosas en gran portada, así como no sé qué, aquí, mira, hoy cumpleaños el presidente, ¿verdad? Felicidades. Como también es como un lenguaje no dicho, pero en ese juego del espacio, digamos, en un periódico que da o que habla sobre algunas cosas, sobre a qué le da más relevancia. También, Ya. también dice mucho, digamos, dentro de la línea editorial, la línea o la visión del periódico, ¿no? Y Salarrué está ahí también haciendo denuncias ciudadanas. Normales, digamos, como que hay un hoyo en tal parte o en tal zona está muy sucio, ¿verdad? Se hace un llamado a la autoridad para que vayan a limpiar. Entonces, y tienen incidencia también en que sí les hacen caso, digamos, el gobierno en algunas cosas. O que están dando algún maltrato animal en tal zona, entonces van a acudir, ¿verdad? Para parar eso. Y así, dentro del periódico también es una tribuna, ¿no? de discusión también mundial, porque también informan sobre la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasa en el país, ¿verdad? A partir de lo que hace el gobierno y de otras cosas. Pero además, parte también se vuelve esa parte de la disidencia hasta que ya llega al colmo en que ya mejor cierran, porque ya mucho está encima de ellos. Pero ya cierran en el año 38. Ok. Entonces, y fue un diario que fundó
Masferrer. Masferrer, O sea, correcto. dura, digamos, 10 años, dura el periódico con todo y todo. Después que muere Alberto en el 32, en septiembre del 32, quien asume la dirección es don Albertillo Guerra Trigueros y Salarrué. Salarrué como el jefe de redacción, sobre todo. Ya, Entonces están a la cabeza de este diario por 8 años. ¿Verdad? Y a la par está haciendo otras cosas. claro. Que decía, esa gestión de eventos, gestión cultural para el Estado. También el beneficio de la difusión de su obra. Sí, mira, es que bien yuca, porque... Y también es como, vimos su libro, ¿no? El que ahora es el máximo libro de él, Los Cuentos de Barro, sale publicado en ese momento, en el 33, digo, por ahí, pero en una imprenta pequeña en el centro, ¿no? Y era casi que por encargo. Ujú. Sale ahí el anuncio, ¿no? Del libro. Ya está el libro, quien quiera puede ir a pedirlo en tal imprenta para que ahí lo encargue y lo compre. Qué loco, mira. O si quiere, le escribe a Salarrué aquí en el periódico Patria para que él pueda enviárselos aquí en el país. No se deriva, pero era como casi que por encargo. Por No, encargo. no fue un tiraje masivo, ¿verdad? Que pienso, fueron 10.000 ejemplares. También fue quien lo quiso comprar, fue a la imprenta y lo pagó. Tirajes así solamente el O sea, Estado los hace. no hay así, al menos yo nunca he visto, digamos, una edición príncipe, ¿no? de ese libro. Y es casi que imposible. ¿eh? Porque Ok. era por encargo, básicamente. ¿Quién lo tiene? Ok, mira, está este detalle, mira, que es bien curioso, porque Salarrué es, ¿cómo lo veo yo? Una persona, un artista, y al mismo tiempo está trabajando como a dos bandos. De frente a la población con este periódico, Patria, está denunciando, está, por ejemplo, atacando baches, que violencia animal, como tú decís, y todo este tipo de cosas, pero por otro lado también se está, digamos que beneficiando de esto, de esta circunstancia, de esta Sí. coyuntura. Pero me imagino que esto tiene un final, un punto de inflexión en el que de pronto, ok, de aquí, Maxi, yo ya no jalo con esto, ya cerramos Patria. ¿Qué sucede? ¿Cómo pasa esta ruptura, Alberto? Sí, que en ese sorteo de la censura que venimos hablando en en todos los ámbitos, ¿verdad? Y que el régimen pues se va volviendo más represivo, ¿verdad? En todo sentido. Salarrué viene siendo una de esas figuras que se la juega, digamos, de alguna forma, porque por ejemplo saca una esquela en una revista y que después también sale en Patria al año de fusilamiento de Farabundo Martí. Es como, de hecho aquí la tengo, se llama El Sembrador Desconocido, por Salarrué. Dice, ayer cumplió un año de muerto Agustín Farabundo Martí. Queremos dedicar a su memoria estas breves líneas. Primero porque fue nuestro amigo y varias veces estuvimos a solas conversando de las cosas del espíritu, cosas que han movido nuestras naves, cada una por su ruta. Y segundo porque Martí, por su calidad de hombre, de ideal, de renunciador, de héroe, se merece la admiración de todo hombre sano, no por sus ideas, sino por su entereza e inegoísmo para sostenerlas. Y sigue, ¿verdad? La nota. Entonces también se atreve a publicar notas como esta y también hay otras dentro de todo ese marco de censura generalizada que va creciendo. Y un hecho que se da como de ruptura o de desánimo para Salarrué para seguir como gestor cultural, digámoslo así ampliamente, dentro o para el gobierno, es que, como te decía, él era parte de este grupo del arte, que eran amigos del arte, que eran los gestores de la Expo Nacional de Artes, ¿no? Y la hicieron por 5 años, desde el 35. Y en el 40 hubo ahí como una situación que un artista extranjero X, porque se desconoce, era alguien X, Ok, quiso que incluyeran, y el gobierno quería que se incluyera un busto de Martínez en la expo de artes plásticas. ok. Y este grupo los gestores se niegan. Así como, mira, te estás pasando de riata, man. O sea, aquí no... Según he leído, es un artista Ajá. como de los Balcanes, no sé, de Montenegro. Pero por que allá. desconocía sin duda toda la Ajá, cosa aquí en El que ha hecho Salvador. un busto, no sé si para quedar bien o por encargo, ¿verdad? De Maximiliano. Así Y como que, espérate, el gobierno, o sea, el Maximiliano mandó a pagar así como un busto, una representación de él mismo para esta obra. Así como que, miren, yo voy a pagar esto, vos que sos de los Balcanes y no sabes la calidad de asesino que soy, de criminal que soy. Entonces tú vienes y tienes que introducirte en esta entonces exposición. el artista X Ok. hace su busto, yo no sé si por Ok. encargo o por quedar bien con el dictador, ¿verdad? Entonces lo quieren incluir o poner en la expo que tienen para ese año, en el 40. Este grupo del arte se niega y le cierra la puerta, le dice no. Entonces de ahí comienza como, y el gobierno dice, ya no
habrá más expos. Suspende, digamos, el apoyo o la creación de las expos, que ya había que 5 hubo, te decía, pero ya está así como ya. Eso fue como el niño gordito de la pelota que no, Sí. si no van a poner a mí a jugar, me llevo la pelota. Sí, y ya entonces Salarrué comienza como A separarse de esto. a ya no hacer tanto, tal vez algún mural por ahí a que le encargan en alguna escuela, algún lugar público, pero se distancia y tanto que en el año 42 lo nombran porque yo sé que hay como un decreto o algo así que le dan a él la dirección de la renovada dirección, digámoslo así, no sé cómo se llama, de la dirección de, digamos, indigenista y el folclore, ¿verdad? Y él se niega. Aquí sí ya iba a tener un salario. La decía, viene colaborando. Tal vez sí le daban algo, ¿verdad? O le daban como un beneficio extra, ¿no? Que Sí. iba para allá, Costa Rica, cosas así. Sin duda por trabajo, pues. Pero ya era como darle un puesto en esta dirección de folclore y estudios, ¿verdad? Pero me imagino que esto le hizo o le jugó en contra en alguna otra medida. Porque un desaire de este tipo. Porque digamos, le iban a pagar 100 colones mensuales, 100 colones del momento, ¿verdad? Sí, o sea, 100 colones. Y que él se niega. Incluso él publica una nota en un periódico del Estado donde él explica por qué no acepta. Y él dice no, o porque él no ve que se pueda hacer nada efectivo o real en la dirección que le han dado. Ok. Pero Porque ya ahí... decía, viene de una creación de un falso indigenismo o de una alabanza afectada, ¿no? De qué es el indigenismo, qué es el folclore, qué es el ser salvadoreño y el cambio, digamos, de los valores originarios por el maquilismo, es el árbol nacional, el escudo del país es este, o sea, lo que vimos como símbolos patrios. Incluso él plantea cambiarle el nombre a El Salvador, que como tal este nombre produce, digamos, que alguna que otra ceja arqueada cuando le escuchan fuera de la latitud. Entonces, digamos, Salarrué ya ahí como que ya viene un poco encendido. Sin ánimo, digamos, para seguir apoyando. Ok. Y ya esto es como dicen, no, basta ya. Es como que no me dejarán hacer realmente el trabajo. Y lo que están haciendo es una fachada. Una fachada. Y es lo que después sucede cuando le vuelven a dar un cargo público ya en los 60. Él dice, sí, él sí acepta, esa vez sí acepta el cargo público de la Dirección de Artes, pero renuncia porque dice, no sirve, no me dejan hacer nada. O sea, es su visión y así no sirve. Ok, bueno, y de ahí, en el Entonces ya viene, ¿no? Ajá. Esa, digamos, no voy a decir rencor, sino su modo de entender las cosas, decir, no, aquí ya no. Basta, sí. Y también que ya venía dándose, ¿no? Las represiones, como te decía, el gobierno y que cada vez había más descontentos, sobre todo entre la juventud intelectual. Por ejemplo, la doctora Matilde Elena López, que en el momento era como de las bichas que andaban ahí férreas, ¿no? Era chiquitilla, pero era violenta, digamos así, y fue una de las líderes de las jornadas cívico-militares del 44, de mayo-abril, que derrocan a Martínez, sí, correcto, con los brazos caídos. Exacto. Era una protesta pacífica. Hasta me erizo de recordar. A lo Gandhi. Ajá. Y que Martínez tiene que salirse del poder. Entonces viene esa confrontación. Y comenta ella, la doctora López, que Salarrué en círculos privados sí era muy contrario a las doctrinas del martinato. Claro, pero es que tenía que comer. Y de su trabajo, ¿verdad? Como creador intelectual, como creador literario, ¿no? Con el juego poético, el lenguaje sutil, el lenguaje metafórico, o el uso de un lenguaje infantil, irónico, ¿no? Desde ese punto de vista le dejaba ir la Kuma, ¿verdad? Porque sus personajes son dunditos, o son indios, ¿verdad? Son campesinos, ignorantes, pero ahí el discurso está claro. Hay una conversación de fondo. Entonces la censura, digamos, no mira, o no es que no lo mirara, pero era solo como, es un juego literario, ¿verdad? Ajá. Y a partir de ese momento, pues, digamos, públicamente Salarrué no era un detractor del gobierno, digámoslo así. Pero en privado era otra cosa. O en su creación personal, pues era su propia perspectiva. Ok. Bueno, llegamos al 44 y cae Maxi. Entonces se establece otro El Salvador. Cambia el asunto, cambia el panorama. ¿Qué sucede después de esta época del martinato con Salarrué? Bueno, siguen los gobiernos militares. Claro, sí, eso no es que cambie mucho, ¿verdad? Pero ya no está Maximiliano. A Martínez se rompiera esa tradición. O que se volviera o se creara una especie de democracia o parecido, sino que sigue el régimen militar, ¿verdad? Incluso Salarrué acepta
cargos públicos ya dentro del régimen también represor de Castañeda Castro. En el 46 él es nombrado el trabajador cultural de la embajada nuestra ante Washington, y pasé ya casi que por 10, un poco más de años en Estados Unidos, ¿no? En la embajada salvadoreña. Él pide que lo nombren en Nueva York, porque para él decía que en Nueva York hay más vida cultural y todo eso. Era cierto, ¿verdad? A la vez se aprovecha o saca ventaja de que lo nombren ahí, porque hay realmente todo un mundo cultural en Nueva York, y él saca esa tajada, ¿no? De mirar el mundo desde Nueva York. Y también seguir creando pinturas, sobre todo, expos en algunas galerías. Conoce gente que anda involucrada en las artes plásticas. Tiene ahí su amor, ¿verdad? En ese momento. En el país deja pues a sus hijas, a su esposa. Bueno, ya las hijas ya están grandes en ese momento, ¿no? Ya tienen más de 20 años. Y algunas pues ya están haciendo su vida propia. Espérate, o sea que también rompió su matrimonio. No lo rompió. Ah, mira que sin ver esa bandija. Ajá. Ya son otros chambres, ¿verdad? Claro. Chambres literarios. Por ejemplo, está Bluny, es el nombre espiritual de esta novia que tiene Salarrué en Nueva York, y él es Sagatara, ¿no? A partir de uno de sus libros, de Hoy Arcandal, que es el narrador Sagatara. Entonces él lo adopta como nombre espiritual desde el año 20, Sagatara, Eurala Sagatara. Y Bluny, como la blue wine, vino azul, sí, como una bebida de noche o nocturna. Conjunción de las palabras blue wine en inglés, Bluny, le llama él a ella, y él Sagatara, ¿no? Son una pareja espiritual. Qué lindo, mira, qué lindo. O sea, y aquí nuestra generación que tenemos estos como gorditos. No, aprendan cosa espiritual, dura y esotérica hasta la muerte. Obviamente también era una relación física, ¿verdad? Con esta Leonora Nichols Bluny, y que ella es una gestora o así de la galería de arte, y también es rica. ¿En qué sentido? Perdón. Influyente okay. En el arte, dentro de la atmósfera de Nueva York. Sí, correcto, sí. Artista. Se vincula con Salarrué, y Celie, la esposa, está en San Salvador. No se divorcian, pero hay cartas donde testimonios que estuvieron a punto de. Salarrué ya estaba dispuesto al divorcio. Separarse. Y es Celie la que lo convence que no. Y que también es curioso porque Celie comenta en las cartas que ella entiende a Salarrué y por qué está con esta Bluny. Así que lo apoya. Y... Puta, no puedo. No puedo. Pero a la vez ella le pone la contraparte, ¿no? Esto otro es nuestro, que es más grande que eso. Entonces, cuando Salarrué ya vuelve al país en el 58, ¿verdad? Se queda con Celie hasta que mueren ambos, ¿verdad? Allá en la casa de los Prendes de Renderos. Para toda su vida, digamos, desde que se casaron en el año 20 hasta su muerte. Pero decía, esta Celie también tiene una amplitud espiritual y mental interesante, ¿verdad? Mente abierta. Y que también entiende desde la parte espiritual, porque ella lo ve como un afer más espiritual que físico. Entonces también es curioso la forma en que se le entiende la realidad, digamos. Pero decía, ella tiene todo, una entereza. Sí, lo que tú me comentabas al principio. Y formación. Pero es que también hay que ver 10 años en el extranjero, siendo delegado de artes en la embajada de Nueva York. Esto lo veo así como imposible de que no le hiciera efecto a la relación. Bueno. Sí, también es bajarle esa rayita, ¿no? Al intelectual consagrado de pedestal, ¿no? Así es un ser humano también. Claro. Y que así como Masferrer, ¿verdad? Tuvo ahí una Hortensia para quien quiera investigar. Sí. Igual que hablan de Claudia Lars y su ímpetu sexual, para quien quiera investigar. Salarrué pues tiene este affair con la Bluny, ¿verdad? Y de hecho hay un libro que sacó el MUPI que es sobre las cartas sobre todo cartas y poemas de Bluny y Salarrué, y trae por ahí un par de cartas de Celie, ¿verdad? También es otro caso, sería ver todo lo que Celie dice. Entonces, y está el documento, ¿no? Aparte, digamos, del hombre intelectual o del hombre creador, el artista, en todas sus ramas, sobre todo en la escritura y en la pintura, el ser humano. Ok. Mira, Alberto, me gustaría que habláramos un poco acerca de cómo era esta expresión artística de Salarrué en lo escrito. Me gustaría que comenzáramos un poco a explorar qué podemos encontrar ahí. ¿Qué escribió Salarrué? Escribió especialmente cuentos o relatos, ¿verdad? Relatos, ok. ¿Cuántos libros escribió? ¿Cuántas cosas escribió? Y novelas, ¿verdad?
Y también después sacó un libro que compila sus poemas de parte de, casi que póstumo, de parte de la UES en el 75. Sus temas o sus cuentos demás van desde, algunos lo clasifican como en tres, para ser un poco más precisos o más delimitados, como en tres corrientes, ¿verdad? Una que sí es la vernácula, la regional, la costumbrista, y que ahí van cuentos o libros como los de Barro, por ejemplo, los de Cipotes, Trasmayo, que también retoma, que decía que fue póstumo porque tiene cuentos que hablan sobre la masacre del 32, y algunos relatos de eso y más. O sea, son cuentos que tienen que ver con también la parte lingüística salvadoreña, ¿no? Que rescatan y elevan a nivel literario el habla popular, la tradición oral del país, con toda la influencia del náhuatl que tenemos hasta hoy. Entonces lo que Salarruey hace es dignificar el habla salvadoreña. Aquí lo pueden ver como que no es culto, o que viene a hablar mal, o que escribe mal incluso, ¿no? Porque de hecho hasta así lo escribe, ¿no? Como suena, para quien lo dice, en salvadoreño. En salvadoreño. Pero en todo caso, Salarruey lo que hace es eso, lo que te decía es dignificar la tradición oral. Y ahí va la riqueza náhuatl, la riqueza indigenista que tenemos lingüísticamente. Y otra parte es la parte más esotérica, mística, teosófica, ¿no? Que está en toda su obra, realmente, pero que hay libros donde él sí mete ahí más la cuña teosófica, como por ejemplo en sus novelas El Señor de la Burbuja, un poco también en El Cristo Negro, que fue su primera novela publicada en los años 20, o también en Catleya Luna. También como tienen un poco más de esa visión esotérica, teosófica. Y otra parte un poco rara en eso del sentido de separar o de clasificar la parte más, digamos, cosmopolita o feérica, le llaman algunos, por ejemplo, los libros como Hoy al Candal, que son de un mundo ficticio, ¿no? Creado en sí mismo por él, ¿no? Imágenes poéticas, o libros como Remotando el Ulúan, que es un viaje astral fumadísimo. ¿Remontando él? Remotando, Remotando. Remoto, ¿no? Yendo más allá del río Ulúan, ¿no? Okay. Es como, de verdad es un full montaje musical, ¿verdad? Es una tontera, aún lingüísticamente, se llama así, en los hipotes él se da la licencia de crear cualquier palabra o de formar palabras. En este sentido, de este libro del Ulúan es la licencia contra la ciencia, digamos así. Es un acercamiento del ser humano con la naturaleza, son uno mismo, y que el poder que tiene el cuerpo de volar, por ejemplo. En el libro vuelan y se brincan y salen y llegan a otra parte, ¿no? Entonces, es un viaje astral del alma, realmente, ese libro. O los cuentos que él escribió en Nueva York, por ejemplo, o que están ubicados en Nueva York. O sea, son cuentos que hablan sobre nombres en inglés, o nombres de otros países que confabulan en Nueva York. Entonces, son cuentos un poco más urbanos, así decirlo, de urbe enorme, ¿verdad? Entonces, es toda una gama de temas o estilos que se puede conocer, además de ensayos filosóficos o ensayos sobre el bien y el mal, por ejemplo, su propia visión de entender ese balance que hay entre el bien y el mal que deben existir juntos. Ok. Bueno, sabes, esto me da una idea un poquito más clara de a qué se dedicó en su escritura. Él prácticamente, como tú lo decís, era una persona muy compleja, llena de vertientes y al parecer, a mi forma de ver, con una visión clara de lo que él interpretaba como la realidad social. Sí. ¿Sabes? Me gustaría que hiciéramos una lectura de algo que tú quisieras compartir de Salarruey en esta ocasión. Un cuento de Cipotes. El cuento de Malí Pulí y el cuilio que no se lo encumbró. Pues si es que Malí Pulí llegó a un río colochito y chuco y dijo: yo me baño aunque sea. Y se quitó el calzón con tirantes y la tamaña nalga se le miró toda desnuda y ¡zas! Se sentó en un colchoncito de agua como hamaquita que hacía rufra, rufra. Se echó guacaladas de agua con las dos manos y haciendo así con la boca, y en eso llegó un policía secreto y le dijo: ¿por qué te estás bañando allí? Y Malí Pulí le dijo: porque es agua. Y el cuilio le dijo: ¿no sabes que es prohibido? Y Malí Pulí le dijo: ¿cómo no? Prohibido es un letrero que ponen la gente brava cuando no tienen chuchos. Y el policía le dijo: déjate de tonteras y salí de ahí, que si no te encumbro.
Entonces Malipulí fue saliendo con todo indagatorio y sin secarse se puso el julón y salió a la carrera poniéndose los tirantes y gritando para atrás: Quilio secreto, care chancleto, que no me alcanza porque tiene tamaña panza. Y se acabuche. Pero interesante, fíjate, cómo tira o cómo habla de la relación del poder con con los civiles, ¿no? Vamos con otro. Este es del libro Trasmayo, El mar. Los indios viejos se pararon en una sombra y apiaron sobre el borde los cacastes vacíos. A lo lejos, el mar dormía. Allí cerca venían arreando ganado. Acá. Está bravo el sol, vos. Ajá. Rafael sacó una cabulla de puro y la prendió. Se quitó los caites, los golpeó sobre una piedra y se acurrucó contra el troncón. A ver qué azul se ha puesto el cielo allá por las llanazones. La va, de veras vos, qué bonito. Mesmamente parece que fuera un llano azul. De veras, pues. Adiós vos, que serán potreros o eran verdes, por lo lejoso, porque bella mano no es cielo. Rafael y Chente, indios viejos de Honduras, no habían visto nunca el mar. Pasaba uno a caballo. Perdón, señor, que es aquella llanada azul. El hombre paró, miró el mar dormido, dejó colgando la sonrisa en pausa generosa. Ese es el mar. ¿No lo conocen? Somos de Honduras. Vaya, está retirado. No unas 8 o 10 leguas de aquí. El hombre se alejó con la sonrisa aún colgante. Mano, ¿qué dice? Si quiere, bajamos a conocer. Ya salimos de la venta. Como diga Chente. Se oiba un ruido de aguacero. Sin embargo, el cielo estaba bien chulo. Los dos indios iban llegando al mar. De pronto desembocaron frente a la tumbazón. Rafael se paró en seco y dejó caer el cacaste con el alma. Chente paró. Devuélvase, mano, devuélvase. Viene una tempestad por el suelo. Santo Dios, santo fuerte, oigamos, ¿qué es esto? Los dos viejos indios se treparon al mismo palo. Viene un aguazal con espumarajos. Lo he visto, mano. Ese era el ruido. Dios nos valga, estamos perdidos. Media hora después, ya repuesto del susto, Rafael dijo: si quiere bajamos a trepar los cacastes. Nos habremos equivocado vos. ¿No será ese el mar? Pues bella, eso pensaba mesmamente, porque como que en el llano que vimos azul, se fijó, es un gran llano, con cola de agua. Se habrá salido algún río. Llovida en cuento con chimenea como beneficio, que humeaba y estaba entre el agua. De juro que es el mar vos, véngase, démosle una espiada. Los indios viejos se bajaron, cogieron sus cargas y se fueron acercando al mar con recelo. Cada tumbo que rodaba los hacía recular. Así, avanzando y retrocediendo, estuvieron los dos agarrados de las manos, cosa de media hora. Una mujer acertó a pasar. Oiga, señora, que hace siempre el mar de bravo. Nunca ha estado más manso. La mujer siguió su camino, y los dos indios viejos de Honduras, que no habían visto nunca el mar, siempre cogidos de la mano, se arrodillaron en la playa y rezaron quedito y en lengua. Interesante, fíjate, la forma en la que él hace la narración, incluso la manera en la que replica la forma en la que hablaban los indígenas. Uh-huh. Y pues, mira, aquí me gustaría preguntarte, siempre cambiando un poco de tema, ¿cuál crees que es el impacto de Salarrué en la literatura salvadoreña? ¿Qué función juega Salarrué en ese momento, en ese instante? Si lo ves desde la tradición literaria salvadoreña, Salarrué es como el primer cuentista, netamente, en El Salvador, y que con su obra también ya marca una ruptura, por así decirlo, dentro de cómo se entiende un cuento, dentro de las vanguardias del momento. Él nunca se sintió cómodo con que lo clasificaran como autor costumbrista, ¿no? O regionalista, por cuentos como el que leí, el del mar, por ejemplo. Sino que él no, como decía, no, sin frontera. Él no se encasillaba en algo, pero con el tiempo, ¿no? Ya el estudio que se da de su obra lo vincula dentro de ese puente, más bien, entre lo regional y las vanguardias que se están dando en el momento. También en la pintura él es un vanguardista, según los estudiosos, porque no solamente describe el ambiente rural, o sea, no se queda en la mera descripción, sino que le da voz a los personajes. Son ellos los que cuentan la historia propia, los deja hablar. Digamos, los que no tenían voz antes en los cuentos, porque eran indios, eran campesinos, entonces a ellos no importa lo que opinan, porque no han ido a la escuela, no pueden hablar bien. Los Salarrué, insisto, dignifican la forma en que ellos hablan. Les da una voz. Les da voz. Entonces y también el manejo del cuento, se lo ves como estructura. Él cierra los cuentos magistralmente, un golpe así,
te deja en la mayoría de cuentos, ¿no? Y casi que algunos solo sugiere el final. El lectora sabrá también leer los códigos que él va dejando. Ok. Y en ese aspecto, digamos, la relevancia que él tiene es como fundar, digamos, una nueva forma de comprender el cuento, la estructura y el lenguaje también de las narraciones. Y obviamente es de los autores clásicos, ¿verdad? Ya es del canon Literario del salvadoreño, país. claro. No solo porque describe la campiña o describe las tradiciones de los pueblos o de cierta vida campesina, como lo hace, digamos, también Alfredo Espino en sus poemas, por ejemplo. Y Características es un libro de culto, un libro reconocido, y quien sea se acuerda de al menos un verso de Alfredo Espino. Salarrué también es ese nombre, ¿no? Que ha permanecido en el tiempo y que de manera curiosa, digamos, los grupos disidentes o los jóvenes que en los 50 surgen como contestatarios, ¿no? Ante el gobierno y que luego son la generación comprometida, ¿no? Sí, El arte correcto. social, el arte es político, el arte responde al tiempo que se vive. Quieren mucho Salarrué. No así a otros autores. Quizás durante Martínez, los que estaban con él no eran tan censurados o tan cuestionados como lo fueron décadas después de los 50, 60. Con estos jóvenes de la universidad y sus aledaños de la UES, ¿no? Que están vinculados con esta nueva ola de creación literaria, con nuevos ideales, quieren hacer la rueda. O sea, lo leen desde el ojo social. Y así como Roque llega a ser un gran amigo de Salarrué, ¿verdad? Eran más jóvenes, ¿no? Roque Dalton y el grupo de él, que es Salarrué, pero lo llega mucho a querer, por la misma visión que Salarrué tuvo, ¿no? Desde su propia concepción de la escritura y la forma en que él dijo las cosas. Y así es como se fue también como permeando en otras generaciones Salarrué, y se sigue leyendo ahora, como ese precursor también del cuento salvadoreño. Ok. Uh-huh. Interesante, fíjate. Incluso yo diría que también está como en los fundadores de lo que llaman después, con el boom de García Márquez, por ejemplo, de lo real mágico o realismo mágico, que llaman como en esa corriente, ¿no? Sí. Que es esa de, para los pueblos nuestros en la América Latina, eso que puede ser o que puede parecer mágico o imposible o irreal en otras latitudes o países, aquí es muy común, ¿verdad? Es muy común, ¿verdad? Y que esa traslape que se da entre lo real y lo imaginario, lo real y la tradición mítica, lo real y lo que es imposible, se da en Salarrué, ya desde los años 20, ¿no? Sí. Él escribe esos cuentos años 20 o fines por lo menos, aunque los dé a publicar después, ya en los 30 o 50, pero ella ya los tenía listos a fines de años 20. Sí, es un precursor de lo real mágico. Mira el caso de Miguel Ángel Espino, que hace una publicación y que es censurada completamente en Honduras, que es este libro que se conoce como Hombres contra la Muerte, sí, que también es considerado como primer libro de protesta sobre la ocupación extranjera, sí, en Guatemala, ¿verdad? Que prácticamente alza la voz y dice, Belice debería de ser parte de Guatemala y no debería de ser de la Commonwealth. Entonces, mira que bien interesante esta generación entre dictaduras militares. Y podemos decir que tal vez fue la generación que dio parte a la generación comprometida 20 años más tarde. Sí, o digamos estos jóvenes del grupo de los 6, ¿no? Que son los que mueven un poco de la parte cultural, el trocamiento de Martínez, ya vienen con esa visión que Salarrué estaba ahí, aunque no estaba, digamos, abiertamente vinculado con las acciones de protesta, ¿verdad? Pero sí sabía que podía contar con él en algún punto, ¿verdad? Y es que ya después se abre un poco más la fuerza o la idea de libertad y de romper esas cadenas. Es que mira cómo es la cosa, el dictador como tal, prácticamente se rodeaba de gente culta, se rodeaba de gente literaria, pero al final, o sea, los tenía ahí por miedo. Ellos estaban ahí por miedo, ellos estaban ahí porque querían seguir teniendo trabajo, porque al final de cuentas, este dictador lo que hacía era aprovecharse. Pero al final no es que hubiera una lealtad real. El uso de las figuras, claro, ¿no? Dentro de su actividad cultural, ¿verdad? Solo para blanquear el gabinete. No, tal vez no en puestos claves o en puestos de relevancia jerárquica, ¿no? Pero sí usar, ¿no? a todos estos artistas para sus eventos o para que colaboren en tal cosa, ¿no? Y así es como también publica libros, ¿no? Que hablen sobre la campiña, que hablen sobre los símbolos del país, los símbolos nacionales de las aves, los volcanes, ¿verdad? También como una forma de crear toda esa ideología de la nueva nación que está formándose en la dictadura. Ok, me gustaría preguntarte, ¿Salarrué sigue siendo vigente en nuestros días? Claro,
No solo por, te decía, el rescate lingüístico que hace, ¿no? Claro. Y que aún nos podemos identificar en ese espejo de las palabras que él pone en sus libros, porque al menos todavía usamos gran parte de ese vocabulario. También como un pensador que sabe combinar el talento artístico, todo lo que él sabe y también cómo decirlo. Aún podemos aprender de él gran parte. Si lo ves desde la técnica, por ejemplo, podemos aprender mucho. También como temas, sobre cómo aborda los temas, el tipo de lenguaje, el lenguaje poético, por ejemplo. Él no fue tal vez un gran poeta en sus versos, en sus textos, digamos, que llaman poemas, pero sí fue un gran poeta en su narración. O sea, el lenguaje poético que él tiene en sus cuentos, relatos, también en las novelas es maravilloso, ¿no? Las imágenes que él va creando, la forma en que él describe los hechos, son pincelazos, ¿no? Sí, aparte que es pintor, ¿verdad? Sabe pintar con las palabras también. Ok. Alberto, ¿te gustaría leer algo más? Sí, el cuento de los caramelos embarcados en un bote y el cipotío tiburón. Pues es que Tablita llegó a la tienda y le dijo a la tiendera: mire, ¿por qué he metido tanto caramelo bonito en ese bote? Y la tiendera, que era bien bilis, hizo y de ahí dijo: para que ahí estén guardados y para que nadie los tiente. Se sacudió un curunco que se le había pasado del saco de azúcar y dio unos pasos chancletudos y dijo: te va a castigar tu mamá, porque va a decir que qué andas haciendo en el vecindario. Y era que quería que se fuera, y no se fue, sino que le dijo: pero como aquí no es vecindario, vaya sino que es tienda. Sí, sí es tienda, pero no andas pisto para comprar nada, así es que de nada sirve que estés aquí, le dijo dando pasitos la tiendera, que tenía un lunar de carne en el cachete. Sí tengo, le dijo Tablita. Entonces, ¿por qué no compras?, le dijo la tiendera, que era algo sorda. Porque estaba esperando a ver si me regalaba unos, le dijo. Pero como no puedo regalarte, le dijo la tiendera. Pues como no puede regalarme, solo por eso no le compro, le dijo Tablita. Y se fue chiflando y se acabucha. Mira qué bonito. Es un ingenio. Sí, definitivamente. Un cuento de barro. Nochebuena. La tarde herida cayó detrás del cerro, con la ala azul tronchada y el pico de oro entreabrido. El nido de noche quedó solito, con piojío de estrellas y el huevo brilloso de la luna. Plumas quedaron angeleando, tristosas. Los guarumos, altos y chelosos, se miraban en las escuranas con aspecto de espíritus de palos. La brisa espesa, tufosita y gelada, hacía nadar las ramas en los claros morados del cielo. El sereno mojisco untaba brillos en los bultos de las cosas, y toda la tierra se encaramaba al cielo en olores. Lijaban los grillos, puliendo el silencio. Por la puerta del rancho embarrancado salió al pedrero una puñalada de luz. Las sombras acamelladas de los moradores reptaron hasta el patio. Un chucho interpuesto se había hecho mesa en el umbral. Poco a poco la noche se fue alunando en clarores hermosos. Desde el patio se columbró el caserío del pueblo. Uno que otro candil estrellaba la calle. En el campanario antiguo la luna cuajaba, campaneando alegre, y de cuando en cuando los cohetes pullaban la carpa tilinte del cielo, chiflando todos luminosos y rebotando con estrépito. La nana se enrolló en el tapado y salió, seguida de los dos hipotes. La tina tenía 11 años, era delgadita y pancitinga. Nacho andaba en 5, sopladito, pujoso, careto y mocoso. La camisa le campaneaba al haz del ombligo. Caminaba jalado, atrompezándose y con la boca en forma de O por la trancazón de la ñata. Bajaron al camino real y cogieron rumbo al pueblo. Iban, en silencio, tranqueando por la calle polvorosa que como una culebra tenía piel a manchas de sombra y luz. Unos toros pasaban por el llano, empujando la soledad con sus mugidos de brama. Al pasar por la canoga, frente al rancho de Ñotito, la puerta de luz les cayó encima, asustándoles los ojos, y oyeron la risa de la guitarra. Pasaron en fila, iban. Como era Nochebuena, había misa del gallo, y se había corrido la bola de que el padre Peraza iba a regalar juguetes a los chicos, después del sermón. La tina y Nachos no habían tenido juguetes nunca. Jugaban de muñecas con caragües vestidos de tuzas, de tienda en la piladera, de policía con olotes y de pelotas con bolas de morro. Iban. La chucha seca los seguía, rastrera y tosigosa. Se oía ya clarito el tamborón y el pito que pastoreaban la alegría pueblerina. En una embrocada que se dio el camino, saltó cheleante el pueblo,
y desde la torre de la iglesia el ojo con 2 pestañas del reloj se les quedó mirando ceñudo y no los perdió de vista hasta que embrocaron por la plaza. Había ventas, olía a humo, a guaro y a cohete. Se entraba al atrio entre ramas de coco y pitas empapeladas de colores. El pito y el tambor pastoreaban la alegría. La niña Lola los topó en las gradas. ¿Habéis venido al reparto, Lalia? Sí, pues. Date presa si quieres que le den algo a los hipotes. Ya el padre está acabando. La nana jaló la cadena en busca del reparto. Siguió el lateral de la iglesia y se aculó contra el chumazo de gente que iba entrando encipotada al reparto. La bullanga ensordecía. Entre los que se reíban, pujaban los apretados. La Eulalia seguía aculada, siempre al tantello de coger puesto. Por fin llegó hasta la barriga negra del cura. Sonaban trompetas, sonaban chinchines, sonaban tumblimbres. ¿Y vos? Vos no sos del pueblo, ¿verdad? No, padre cura, soy del valle. Tus hipotes no han venido a la doctrina, ¿verdad? No, señor, estamos lejos. Para vos no hay, ¿entendiste? Para vos no hay. Pase la otra, pase. Topadito al cerro, floreaba un lucero. La Eulalia iba por el camino de vuelta. Con su voz tísica decía, apúrate, Nachito, anda. La tina lo iba jalando. Nachito decía, y el juguete, mama. La camisa le llegaba al ombligo. Iban tranqueando. A lo lejos se oía el río embarrancado. En los claros salían de los palos brazos negros que amenazaban el cielo. Apúrate, Nachito, anda. Y el juguete, mama. Al pasar por el rancho de Ñotito, la puerta de luz les cayó encima y oyeron la risa de la guitarra. Poicheto. Bueno, mira que así interesante. Bueno, Alberto, vamos terminando este episodio. Me gustaría preguntarte un par de cosas más. Bueno, quizás aquí comenzando con esta. Para alguien que nunca ha leído Salarrué, ¿qué le dirías que podría comenzar leyendo y cómo lo invitarías? Bueno, un libro de los más accesibles que se puede encontrar en cualquier librería, incluso en las tiendas de los usados, son los cuentos de Barro. Los de Barro sería como una entrada ideal, hermosa, sensible también para conocer lo que Salarrué escribe. Y desde luego pues hay al menos unos 15 libros más, ¿verdad?, que se puede acceder. De él también está su obra completa publicada en 3 tomos y que se puede conseguir en usado, creo, todavía. Y que también es una forma de acercarse. Te decía, mi libro especialmente favorito es el de los hipotes, porque encuentro ahí toda la malicia, toda la subversión, la rebeldía y la forma de desestabilizar también las cosas en ese libro. Y el lenguaje también es una nueva creación en Salarrué, en ese libro. Y igual si prefieren novelas o temas más de pirata, ¿verdad?, también tiene, por ejemplo, la sed de Slim Vader. Algunos dicen Vader, ¿verdad?, pero es la sed de Slim Vader, pero por la selección de la palabra de Vader, no de Star Wars. Yeah. Pero es un libro, una novela sobre piratas en el Pacífico Sur, ¿no? Y que es un libro que él publica casi ya en desde sus últimos libros. Pero ya hay un poco de todo, creo que en Salarrué. Lo que falta es que se le difunda en ese aspecto, ¿no?, de todas las posibilidades que él ofrece. Porque se le ha dado a conocer más como el costumbrista, ¿no?, mal encasillado, con los de Barro y si acaso de cipotes, ¿verdad? Ok, y bueno, quizás con esta pregunta terminamos. ¿Por qué, Alberto? ¿Por qué es importante Salarrué? Primero porque es un pilar de la historia nuestra en cuanto a literatura, también como un personaje histórico muy importante y que se debe conocer más a profundidad, porque sucede que con autores, igual como ejemplo Roque Dalton, ¿no?, se queda en la superficie, conociendo lo que Roque dijo él, pero solo como con un par de poemas y cosas así, o un libro. Uno tiene muchísimo que dar. Entonces es importante porque nos dice muchísimo aún el tiempo de ahora, y todos esos espejos que él nos pone todavía son claros, o sea, no están empañados en la imagen que él quiere mostrarnos. La lectura de la realidad, malamente, digamos, después de 100 años de que él comienza a escribir algunos de sus libros, sigue siendo la misma. El campesino, la campesina, los indígenas siguen viviendo casi que igual. En algunos aspectos pues sí hay alguna mejora, ¿verdad? Pero el punto de vista artístico que nos pone Salarrué para la lectura de la realidad sigue siendo vigente hasta hoy. Ok. Bueno, Alberto, muchas gracias. Fue una conversación muy interesante y hoy veo diferente. Hablamos de varias cosas, ¿verdad? Hay un poco de todo. Se puede desmenuzar. Ahí está. Así que nos escuchamos pronto.